El tema de que corresponde el día de hoy, mis amados hermanos, tiene que ver con otro de los temas que va formando poco a poco lo que se conoce como el fundamento. Recuérdese que tenemos dos aspectos en cuanto a lo que es la vida de nuestro Señor. Por un lado tenemos su persona, que es bien importante que usted y yo realmente, hermanos, Dios nos dé la gracia de interesarnos en conocer la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y lo otro es su obra, lo que Él hizo, ¿verdad? Yo le llamaría también a esto su herencia, la herencia que Cristo le ha dejado a su pueblo. Cuando hablamos de la obra sustitutiva, alguien se pregunta, bueno, ¿de qué se trata? Hermano, se trata de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario a fin de bendecir a aquellos que habrían de creer. Esto es, hermanos, el ocupar el lugar que a usted y a mí nos corresponde. Y es como decir, pagar el precio por causa del pecado. Sin embargo, hermanos, Cristo lo que hace es sustituirnos, ¿verdad? Para que usted y yo no padeciésemos. Como dijimos la vez pasada, esto tiene que ver con el fundamento. Y si usted le pregunta a un arquitecto, le pregunta a un de estos que se dedican ¿cómo se llama? A levantar la obra, las casas, los edificios. Si usted le preguntara, mire, ¿y qué es lo que más cuesta a la hora de edificar una casa? ¿Qué es lo que más se lleva tiempo? ¿Qué es lo que se lleva más trabajo, más dinero? Y ellos le van a decir, mire, lo que lleva más trabajo son los fundamentos. Tiene que ver con, ¿verdad?, levantar los fundamentos. Entonces digo yo, bueno, pues con justa razón nos estamos tardando en estar hablando y edificar, tratando de hablar sobre este tema. Amados hermanos, yo no tengo manera de cómo expresarle la gran bendición que se tiene al conocer el fundamento que tiene que ver con la obra de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si usted habrá oído hablar de la gracia de Dios, pero la Biblia está, por lo menos el Nuevo Testamento lo demuestra continuamente. Pues quiero decirle que la gracia parte precisamente del fundamento. ¿Por qué? Porque usted logra ver de que en realidad todo lo que usted tiene de Dios, todo lo que usted va a obtener de Dios, parte del fundamento y es una obra de gracia. No es algo que usted lo haya hecho, no es algo que usted lo haya ganado, no es algo que haya sido esfuerzo suyo, sino que todo ha sido esfuerzo y obra de nuestro amado Señor Jesucristo. Así que, mis amados hermanos, continuamos con el tema de el fundamento y en esta oportunidad estaremos hablando acerca de la sustitución. Cuando yo estaba trabajando en esto, yo me recordé de una película basado en un hecho real. Creo que la película se llama El Gran Hermano. Y se trata, hermanos, de la historia de una familia que entre ellos está una vida que se llama Alfredo, brasileño, que pertenece a estos lugares que se le llaman las favelas. Es una zona marginal donde, hermanos, se trafica la droga y usted no tiene idea. Él ya había estado en la cárcel por varios años porque él se había dedicado a eso. Pero recién había salido, tenía como 4 meses de que había salido, y para dolor de él va viendo que su hermano menor también se estaba dedicando a vender droga. Y por más que su hermano le dijo, el hermano se llamaba Gael, por más que le dijo que dejara eso,
que viera en él el ejemplo, el resultado de vivir una vida de ese tipo, su hermano menor siempre se oponía. Y en una de esas, hermano, que entró la policía a las favelas para agarrar a los que estaban en ese negocio, comenzaron a perseguir a varios, y entre ellos estaba Gael, el hermano de Alfredo, y comienza a correr y a correr. Y en una de esas, cuando ve Alfredo a su hermano correr porque él llevaba la droga, decide correr y se pone a la par de él, le quita la droga y le pega un empujón, y Gael va a dar a un pasaje oscuro, y la policía sigue detrás de Alfredo hasta que lo agarran a él. También agarran a Gael, pero a Gael lo sueltan porque él no lleva ninguna droga, pero a quien lo agarran es a Alfredo, ¿verdad? Y entonces Gael, en la película se mira cómo Gael logra ver que su hermano lo ha salvado para que él no fuera a la cárcel, y entonces, hermano, Alfredo siente la satisfacción de que no va a tener que padecer lo que él padeció también en la cárcel. ¿Cómo se llamaría eso? La obra sustitutiva. El sustituir para que el otro no padeciera. Entonces, amados hermanos, ¿de qué se trata ver y estudiar esta obra de sustitución? Cuánto anhelo y deseo, hermanos, que pueda haber una comprensión de esto para llevarnos a un punto, al punto de amar más a nuestro Señor Jesucristo. La idea es esa, de que realmente tu vida pueda ser una vida agradecida por lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, y que tu vida realmente anhele y desee amarle y seguirle a Él. Al igual que el domingo pasado, yo quisiera ver con ustedes tres escrituras, y como dije la vez pasada, hermano, pareciera que estamos volviendo a una enseñanza temática, pero en realidad es así. Nos vemos obligados a una enseñanza de tipo temática, porque el tema tiene que ver con lo que es la sustitución. Y yo quiero ver tres textos que, a mi modo de ver, centralizan lo que es la enseñanza de la obra de sustitución de nuestro Señor Jesucristo. La primera de ellas la encontramos en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, si fueran tan amables en acompañarme. Dice la palabra del Señor: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Dice la Escritura, repito, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Cómo es esto? El justo por los injustos. ¿Quiénes son los injustos, hermanos? Nosotros somos los injustos. Segundo texto, lo vemos aquí con Pablo en Romanos, capítulo 3, versículo 21 al 25, que también, a mi modo de ver, yo creo que aquí está centralizado casi la mayor parte de lo que es la obra de nuestro amado Señor Jesucristo. Del versículo 21 al 25 leemos: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado el ¿qué dice? La justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Observe lo que dice el versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados.
Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 23 al 25. Hablando del padecimiento de Cristo. Quien cuando lo ultrajaban, no respondía, es una versión que tengo, no respondían ultrajando. Que cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y él mismo llevó el ¿qué dice? Nuestros pecados en su cuerpo, sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Pues vosotros andabas descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Qué hermoso, hermano. Yo creo que el texto lo dice todo, que diríamos, hermano, hasta aquí terminamos y nos vamos. Pero su Espíritu Santo puede hablarnos más al corazón. La palabra expuesta también puede enseñarnos, y queremos pedirle a Dios que, así como nos ha dado la oportunidad de alabarlo, de adorarlo en esta mañana, también nos concede el privilegio de absorber, de recibir su bendita palabra. Padre, gracias en esta mañana que tú nos concedes el adorarte y alabarte. Gracias, Señor, privilegio que no tiene el mundo, pero los que somos tus hijos, los que nos has redimido, nos has dado esta bendita bendición de alabarte, de adorarte, de exaltarte. Pero también, Señor, hemos sido bendecidos con que tú nos hayas dado tu bendita palabra. Señor, que se cumpla en nosotros lo que dice, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de ti, que brota de ti, Señor. Danos tu palabra en esta hora. Danos el corazón adecuado, la mente adecuada. Señor, que tú puedas ayudarle a tu servidor para que pueda, Señor, de manera fluida, como escritor, Señor, inspirado en tu espíritu, poder dar tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Ya de hecho los textos nos están mostrando el valor de lo que es la obra de sustitución. Pero yo tengo una pregunta aquí en mi estudio, en lo que yo he estado inquiriendo. La pregunta es, en realidad, ¿cuál es la importancia de la obra de la sustitución? ¿Cuál es el valor de la sustitución? Sé que ya, hermanos, por lo que acabamos de leer, pues diríamos, bueno, pues es para que no nos perdamos, no seamos condenados. Y yo voy a decirles que esta pregunta, así bien sencillita, ha sido tema durante la historia, ha sido tema de mucha discusión, de poder decir, bueno, ¿y por qué murió Cristo? Pues, por cierto, le preguntaron al Papa, ¿y por qué murió Cristo? ¿Saben qué respondió el Papa? ¿Alguien sabe la respuesta? Él dijo, no lo sé. Está allí, hermano. Búsquenlo. Le preguntan al Papa, ¿por qué murió Cristo? Y la respuesta de él fue, no lo sé. Yo no le creo realmente. ¿Por qué dijo eso? Pero lo dijo. Ahora, quiero decirles que esta pregunta, amados hermanos, que es tan sencilla que cualquier niño tal vez la respondería de escuela dominical, es una respuesta que durante la historia de la iglesia, hermanos, ha sido, como dijera, polemizada, ha sido diversas opiniones. Por ejemplo, fíjese, esta era la que yo sabía hace muchos años en mis primeros caminos del Señor. Bueno, ¿por qué Cristo murió en la cruz? Bueno, porque tenía que pagar el precio y quitarle las almas al diablo. Yo eso es lo que sabía, hermano.
No sé cuántos sabían eso, pero ¿verdad? Así es. Entonces decíamos, ¿por qué razón? Bueno, para pagar el precio, porque como Satanás, hermanos, se adueñó de este mundo, ¿verdad? Él es el príncipe de este mundo, que entonces ahora Cristo tenía que pagar el precio de nuestra liberación. Entonces era como pagar la sangre de Cristo al propio diablo. Y al principio yo lo acepté, pero en la medida que fui teniendo un poco de más entendimiento, yo decía, no es posible que la sangre de mi Señor, tan valiosa y preciosa, tenga que dársele el pago a un maligno, a un enemigo de Dios. No tiene que ser así, pero muchos lo han creído. Otra de las razones de por qué es necesaria la obra sustitutiva de Cristo es que tenemos una deuda con Dios y hay que pagarle a Dios. ¿Por qué? Porque hemos pecado contra su santidad, contra su divinidad, y la sangre de Cristo es suficiente para pagar la deuda que tenemos para con Dios. Aunque parece razonable, pero en realidad, hermanos, no es esa la respuesta precisa de por qué Cristo tuvo que hacer la obra sustitutiva. Otros han dicho que no, es que Cristo tenía que pagar el precio de la novia. Y eso suena algo familiar, ¿no? ¿Verdad? De decir, bueno, en el Antiguo Testamento había una costumbre que si alguien pretendía a la novia con la que se quería casar, entonces tenía que pagar un dote, es decir, dar algo. Y Cristo, hermanos, para casarse con la iglesia, con su novia, él entonces pagó el precio de su sangre. Y esto también tiene que ver con otras cosas que tiene que ver, como por ejemplo la ley de la esclavitud, aquella esclavitud que tenía un periodo de tiempo, ¿verdad? Y que decía que bueno, si usted estaba en deuda y usted quería realmente, hermanos, pagarle, pero no a la persona que le debía, pero usted no tenía dinero, entonces usted se rendía a esa persona como esclavo hasta pagar su deuda. Pero si estando usted esclavo allá ahí en el trabajo, conocía a otra que estaba esclava y usted tenía hijos y se casaba con ella, los hijos que usted tuviera en el tiempo de estar de esclavo le pertenecían al dueño y no podían salir libres. Y en fin, había un intercambio, hermanos, y habían unos que para liberar a su esposa que quedaba como esclava, entonces esta vida que amaba a su esposa se entregaba para pagar el precio de su esposa y que su esposa pudiera ser liberada. Entonces alguien dice, pues existe un paralelismo. Cristo, para liberar a su novia, para liberar a su esposa, él dio su vida, pagó por ella. Y Efesios capítulo 5 nos habla cuando nos dice, por ejemplo, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y ¿qué dice? Y se entregó por ella. Entonces, hermanos, se nos habla de que por esa razón Cristo murió en la cruz, haciendo la obra de sustitución. Pero fíjense, hermanos, que nosotros hablamos de esto y no nos damos cuenta las implicaciones durante la historia, todo lo que ha sucedido por responder esta pregunta. ¿Por qué Cristo murió por nosotros? ¿Por qué Cristo nos sustituyó? Y hay otro punto de vista. El otro punto de vista es para que se cumpliera la victoria final de Cristo sobre Satanás. La primera profecía que se habla de Cristo la encontramos en Génesis capítulo 3 versículo 15. ¿Cuántos la recuerdan? A eso. Donde dice la escritura, ¿verdad? De que la simiente, ¿verdad? El maligno sería destruido poniéndole el pie en la cabeza, pero que le heriría a la simiente de la mujer, le heriría en el calcañal. ¿Lo han leído o no lo han leído? Ahí está, miren.
Por eso es que damos gracias a Dios por mi querida Tania. Desempeña bien su ministerio, hermano. Gracias, Señor. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Está hablando de que Cristo destruiría la obra del diablo, pero como consecuencia él también saldría herido. ¿Comprenden eso, hermanos? Entonces dice, bueno, pues ahí está. Esa es la razón de por qué Cristo murió. Y hay otras dos más, pero no quiero tomarme ese tiempo, porque quiero llegar a la que muchos teólogos y muchos cristianos han llegado a la conclusión de que esta es la verdadera razón de la obra de sustitución. Y esto lo dijo un sacerdote católico que se llama San Anselmo. Estamos hablando de los años 1740, después de nuestro Señor Jesucristo. Y él decía, y esta es la postura, hermanos, aunque no estamos, los cristianos, los que nos llaman protestantes, ¿qué más nos llaman? Hermanos separados. Bueno, como sean, los reformados, los luteranos, qué sé yo, hermano, que tantas cosas que nos llaman, hasta herejes nos dicen. El asunto es que este sacerdote, que era un filósofo muy reconocido, teólogo, hermanos, pero de esos de la línea pesada, ¿verdad? Su inspiración era Agustín de Hipona. Para él su padre espiritual de San Anselmo era San Agustín. Y entonces él, hermano, aunque no estamos de acuerdo con varias cuestiones teológicas de San Anselmo, pero en esta, hermanos, coinciden muchos teólogos y dicen, esta es la verdadera razón de por qué Cristo vino a sustituirnos, de por qué Cristo murió en la cruz del Calvario. Y esta es la razón, hermanos, que tiene que ver, escuche bien, esta es la razón. Si le preguntan a usted, hermano, ¿y por qué murió Cristo? ¿Por qué Jesús lo sustituyó a usted? Y esta es la razón. La justicia de Dios. La justicia de Dios. Es decir, hermanos, que Dios, dentro de sus atributos, nos muestra de que Dios es un Dios recto. Es un Dios justo. Y que entonces Él ha establecido su justicia, y que para que la justicia tenga cumplimiento, cuando ésta se quebranta, debe de ser pagada. ¿Están de acuerdo conmigo o no, hermanos? Sí. O sea, la justicia de Dios. Si cuando no hay justicia, ¿qué decimos? Injusticia, injusticia. Y reclamamos porque no hay justicia. ¿Qué es lo que más la gente reclama? Justicia. Y Dios es un Dios justo, Dios es un Dios recto. Que entonces San Anselmo decía, hermanos, que el sacrificio de Cristo, su obra sustitutiva, tenía que ver porque se había quebrantado la justicia de Dios. Que entonces era necesario de que pudiera haber un pago a la justicia de Dios. No sé cuántos les gustaría, hermanos, que tuviéramos un gobierno justo. ¿Sí o no? ¿Verdad? Autoridades justas. Pero muchas veces, hermanos, nos quejamos que dice, es que esto no es justo. No es justo lo que está sucediendo. Y entonces, hermanos, llegamos a este punto. La justicia de Dios. Y cuando hablamos de la justicia de Dios y nosotros como su creación, como sus hijos, tenemos un grave problema. Que el problema es que nosotros hemos quebrantado la justicia de Dios. Es decir, lo que Él es, sus órdenes, sus mandamientos, que son rectos y justos,
El problema es que nosotros, desde que hemos nacido, hemos quebrantado las leyes morales de nuestro Señor. En otras palabras, hermanos, la deuda que usted y yo tenemos es una deuda de tipo moral. ¿Me está escuchando? Sí. Cuánto anhelo, hermanos, que este mensaje lo pudieran oír la iglesia del Señor, para comprender el valor del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, cuando usted tiene un problema moral, a usted lo pueden ver de apariencia, pero cuando usted en su interior sabe que hay algo que no está bien, usted no es una persona, como diría, hermanos, que se desenvuelve de una manera correcta y normal. No sé cuántos han visto la película del Peregrino. ¿Han visto la película del Peregrino? Vea el progreso del peregrino. La película se llama El progreso del peregrino. Esta vida nos habla de el cristiano, porque así se llama él. Su esposa se llama Cristiana y él se llama Cristiano. Así se llama en la película. Y entonces el cristiano le dice a su esposa: yo siento una gran carga sobre mi espalda. Yo siento que estamos en esta ciudad de la ciudad se llama la ciudad de la inmoralidad, se llama la ciudad. Y entonces siento un gran peso que no sé cómo quitármelo. Y entonces él dice: tengo que buscar la manera de cómo liberarme de esta carga que tengo. Y comienza su travesía. Comienza su travesía y ahí aparece los pecados, la holgazanería, el vicio y tantas cosas que lo tientan a él. Y él va con esa carga hasta que finalmente llega a un monte donde hay una cruz. Y cuando llega a esa cruz y conoce a aquel que ha sido crucificado y que le dice: tus pecados te son perdonados, la carga que él llevaba, hermanos, cae y él es totalmente liberado. Hay veces, hermanos, que usted y yo hemos cometido faltas, errores, fallas, y que van detrás de nosotros. Y que muchas veces, hermanos, por un momento nos olvidamos de ella. Por un instante el mundo nos distrae y entonces se diluye la pena, la vergüenza, la pérdida. Pero en un momento de reflexión, de repente viene a la memoria todos los errores que tú y yo hemos cometido. Errores que algunas veces nosotros quisiéramos decirle: Señor, ¿cómo no hubiera querido yo no haber nacido y haber caído en este error o en esta falta? Pero tu alma muchas veces lleva esa acusación, lleva lo que se llama la culpa. Y por más que te rías, te cuenten chistes, y por más que veas cosas, por un instante se te puede olvidar, pero nuevamente después regresa. Quizás cuando vas a tu almohada, quizás de repente cuando estás en algún lugar, vuelve otra vez la acusación y la culpa. Hermanos, de esa manera no se puede edificar la casa. No sé si me está comprendiendo. Ese es un fundamento que no va a aguantar. Lo que va a tener es depresión, tristeza, desánimo. ¿Por qué razón, hermanos? Porque todo tiene que ver con nuestra propia naturaleza pecaminosa. Vea lo que dijo nuestro Señor. No recuerdo el texto, pero usted se recordará. Ese pasaje, cuando dice nuestro Señor, Él habló en una ocasión de aquel que comenzó a edificar, pero no logró terminar la casa. Dice: cuando vayas a la guerra, dice, piensa bien, analiza bien con cuántos vas a ir a la batalla. No vayas a ser, dice, como aquel que empezó a edificar su casa, pero no la terminó. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han visto construcciones comenzadas y no terminadas?
Pues eso puede suceder en tu vida como cristiano. Ser una vida que va a la iglesia, ser una vida que canta coritos, ser una vida que ofrenda, pero ser una vida que tu vida no está siendo edificada. ¿Por qué, hermanos? O porque tú no estás centralizando la persona de Jesucristo, o porque tú estás edificando a tu manera, o porque ignoras cómo edificar a la manera de Dios. Ese es el punto, de poder edificar. Entonces, en esta mañana queremos recalcar el valor y la importancia de ver a Cristo siendo nuestro sustituto, y siendo esto, hermanos, parte del fundamento de nuestra vida. Romanos capítulo 3, del 10 al 12, nos enseña algo. ¿Qué nos enseña? Que todos nos hemos desviado, que todos hemos pecado, que todos nos hemos equivocado. Es más, nos enseña, hermanos, que no queremos buscar a Dios. Y al vivir de esa forma, muchas veces, hermanos, cometemos errores. Errores de los cuales quisiéramos decir, no quisiera haber pasado por eso. Hermano, yo le soy honesto, hermano, le soy honesto. Cuando me pongo a pensar de mis pecados pasados, desde niño. ¿Cuántos se acuerdan de pecados de niños, hermano? Pero yo me acuerdo. Pecados que cometí como niño. Me quedaba con el vuelto de la abuela. Nadie se quedó con el vuelto de la abuela. Yo me acuerdo. Y todo era para comprar tarjetas de los álbumes que existen. Hoy ya no existe eso, pero en aquel entonces, hermano, habían álbumes y tú comprabas tarjetas. Y yo veía en la escuela que todos los niños hasta jugaban así, tirando las tarjetas, y el que caía para abajo y el que caía para arriba se ganaba. Y yo solamente veía. No, dije, yo tengo que comprar tarjetas. Y me quedaba con el vuelto de la abuela. Ese es uno de tantos, hermano. Pecados que cometí en mi niñez, en mi juventud, en mi adolescencia. Y ya también teniendo, hermano, mis 5 sentidos cabales también, mis pecados. Que yo quisiera tener un borrador de esos que borra rapidito, hermano, y que dice, vaya, no pasó nada. Pero la conciencia te recuerda, tú hiciste esto, tú hiciste esto otro. Entonces, hermanos, nuestro problema es que hemos pecado contra Dios, contra la justicia de Dios. La deuda que tenemos, hay 2 tipos de deuda. 2 tipos de deuda. La deuda material, económica, que usted le debe a alguien, ¿verdad? Usted dice, bueno, yo le debo tanto, fulano de tanto, le voy a pagar. Pero también existe la deuda moral. Déjeme contarle unas cuantas ilustraciones a ver si usted me comprende. Siendo joven, yo cometí una imprudencia. Estábamos jugando los jóvenes un poquito fuerte. Y entonces, hermanos, aquí se juega policías y ladrones. Sí. ¿Hay un juego así? Bueno, en mi país también hay un juego de policías y ladrones. Y entonces yo era el ladrón. Y me estaban persiguiendo. Y el muchacho que me persiguió, cuando sintió que no me alcanzaba y que ya me agarraba, me empuja. Y entonces pierdo el equilibrio y le caigo encima a un niño. Y yo escucho el sonido de la fractura de su pierna. El grito del niño. ¿Me entiende, hermano? Eso, ver a ese niño gritando. Yo me recuerdo que no hallaba qué hacer. Y el niño, entre más lo agarraba, más gritaba. Fue una fractura. Quebradita la pierna. Hermano, yo terminé ese año escolar
con mi conciencia dañada. Siempre me acordaba, lo tenía claro. Y entonces algo físico, pero también se convirtió en algo moral. ¿Me está comprendiendo? Nosotros, hermanos, para con Dios tenemos deudas de tipo moral. Y la pregunta es, ¿qué hemos quebrantado? La justicia de Dios. ¿Verdad? Es como otro caso parecido. Y yo, hermanos, tengo los nombres, pero solamente le voy a contar la anécdota. Este era un hombre, ¿verdad?, que trabajaba en un bufete de abogados. Un buen empleado. Y de repente, hermanos, comenzó a llegar un poco tarde. Y comenzó a llegar varias veces tarde a su trabajo. Y su jefe le llamó la atención, pero lo perdonaba. Finalmente decía, el tráfico, yo sé que el tráfico es pesado y no hay problema. Y entonces lo perdonaba. ¿Verdad? Cualquiera diría, bueno, hay que perdonarlo, quien nos llega tarde, etcétera, etcétera. Pero un día este mismo empleado le falsificó la firma a su jefe en un cheque y se fue al banco. Y allá en el banco, como conocían bien la firma del doctor, o sea, del gerente del bufete de abogados, le conocían bien la firma, que cuando vieron la firma, la cajera vio la firma y ella tuvo dudas y se lo llevó a su jefe. Y el jefe dijo, esta no es la firma de él. Y entonces lo entretuvieron a él por allí, mire que tenemos un problema. Pero en ese momento se comunicaron con el jefe. Y entonces llega el doctor, lo mira a él, a su empleado, mira el cheque y descubre que la firma es falsa. Y entonces, hermano, el doctor decide algo. Le dijo, ¿sabes qué? Te voy a perdonar. Te voy a perdonar, pero ya no vas a trabajar. El problema, cualquiera diría, bueno, pues ya lo perdonó. Espérate. La vez que él faltó al trabajo era otro tipo de problema. Pero este en el que cayó, no era un problema solamente de que te perdono y nos vamos todos en paz. Estaba la policía allí, hermanos. Y entonces la policía le dijo, usted lo puede perdonar, pero para nosotros él ha quebrantado la ley. No sé si me ven la diferencia. Entonces para él, me lo agarraron. Claro, después, como yo les estoy contando, yo conozco el caso, lo dejaron libre, pero en el momentito le tomaron preso. ¿Por qué? Porque había quebrantado la ley. Había quebrantado la ley. Su jefe lo estaba perdonando, pero la ley dijeron, no, es que aquí ha quebrantado la ley y tiene que cumplir la ley. Entonces, mis amados hermanos, yo quiero que ustedes comprendan el valor de lo que es haber roto la justicia de Dios. En este caso, lo que yo estoy tratando de, y espero que me estén comprendiendo, hermanos, es que Dios no evadió su justicia. No dijo, bueno, vamos a perdonar a José Antonio esta ocasión, y a mi justicia vamos a ponerle un pañito encima como que no ha pasado nada. No, espérate. Si entonces, hermanos, se pasa por alto la justicia, entonces tenemos a un Dios injusto. Tenemos a un Dios que no es recto. Tenemos a un Dios, hermanos, que se hace del ojo de hormiga, del pecado y de su justicia. Dios estaría pecando contra sus propios atributos de santidad. ¿Captan, hermanos? No los veo emocionados, así que se lo voy a aplicar directamente a usted, a ver si usted valoriza la justicia o no. Tú tienes un hijo. Tú tienes un hijo, tienes un familiar al que tú amas mucho. Y de repente te lo golpean. Te lo golpean al punto de llevarlo al hospital. Y los doctores te dicen, es tan grave lo que ha sucedido a tu familiar, que dudamos que él pueda vivir. Y tú comienzas a averiguar qué pasó.
Y lo que sucedió es que lo atropelló una persona que venía ebria, venía tomada, alcohólica. Y entonces, hermano, atropelló a tu familiar, atropelló a tu hijo, al que tú tanto amas, atropelló a tu hermano, atropelló a tu familia. Y ahora se van delante del juez. Tú estás representando a tu pariente y el abogado está representando al borracho. Y entonces viene y te dice, mire, y viene el juez y te dice, mire, hemos llegado a una conclusión. En realidad esto fue un accidente, ¿verdad? Porque si él hubiese estado en sus sentidos cabales, pues él no hubiera cometido tal accidente. ¿O cree usted de que él lo hubiera hecho? ¿Verdad que no? Lo que sucedió es que él tomó y entonces fue un accidente. Por lo tanto, miren, yo soy un Dios soy un juez de amor, ¿verdad? Soy un juez de mucho amor. ¿Qué le parece si dejamos las cosas así en paz? ¿Qué dirías tú? Te pondrías a decir que ¿qué? Esto no es posible. Aquí no hay justicia. Entonces te das cuenta que la justicia de Dios no es mala. La justicia de Dios es buena. Lo único que es tan buena que te afecta a ti porque tú has quebrantado las leyes morales de Dios. Y Dios dice, hermanos, qué gran error cuando nosotros le decimos a Dios, Señor, hazme justicia. ¿Tú quieres que te haga justicia? ¿De veras quieres? Piénsalo bien, ¿eh? Tú quieres que te haga justicia. Porque si te hago justicia, no queda nada de tu vida. ¿Cuántos estamos comprendiendo eso? Que entonces, hermano, nuestro amado Padre, para no pasar por alto su justicia, Él decidió arreglar las cosas de otra manera. Y la manera como Él decidió fue el enviar a su Hijo Jesucristo. ¿Están comprendiendo? Él decide para no quebrantar, Dios para no quebrantar su justicia, que es parte de sus atributos, para no pecar contra sí mismo. Entonces Él soluciona el problema enviando a su Hijo Jesucristo para poder pagar el pecado, el quebrantamiento, la ofensa que todos nosotros hemos cometido. Y Cristo, siendo justo, sin mancha y sin pecado, hermanos, cumple la justicia de Dios para que los que creen en Él sigan edificando su casa. ¡Aleluya! Sigan edificando su casa. Romanos capítulo 3, versículo 21. Cristo, hermanos, dice, pero ahora, versículo 21, pero ahora aparte de la ley estaba allí diciendo, has quebrantado la ley. Pero ahora aparte de la ley se ha manifestado el ¿qué dice? Se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios que es por medio de la fe en Jesucristo. Para todos a quienes se les aplique esta justicia. Para los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Porque por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, han sido justificados
¿Cómo, hermanos? ¿Se da cuenta que aparece la gracia ahí? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar ¿el qué? Su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amados hermanos, Dios aceptó el sacrificio de su amado Hijo, pues tenía la capacidad que reclama la justicia. Número 1, sin pecado. Número 2, la capacidad de poder pagar el pecado de todo el mundo, pero particularmente en los que creen en Él. Por eso es que Pablo dijo lo siguiente en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21. ¿Qué sucedió? Que Dios puso nuestros pecados en Cristo y el justo murió por los injustos. Vea lo que dice la Escritura. Al que no conoció, ¿qué dice? Pecado. Por nosotros, por ti y por mí, hermano. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos como justicia. ¿Sabes cómo te mira a ti, hermanos? Tú que eres un bandido, tú que eres un pecador. No los ofendo, ¿verdad, hermano? Porque somos pecadores, ¿sí o no? No, hermano, no me diga que soy pecador. Yo no le hago mal a nadie. Todos somos pecadores. Pero ¿sabe cómo te mira Dios? Justo. Aleluya. Justificado. Gracias, Señor. Dice, a ver, José Antonio, si este es un gran santo. Quitas a Cristo, hermano. Quitas a Cristo y Dios logra ver todas mis manchas, todos mis errores, todas mis faltas, todas mis carencias, que nadie las conoce, pero Dios sí las sabe. Pero luego pone a Cristo su Hijo. ¡Aleluya! Es justo. No solamente ha sido justificado, sino que es justo. Pero porque hay alguien que me ha sustituido. Hay alguien quien ha pagado por mí y por ti. ¿No estás agradecido, hermano? Mi Cristo. Si no fuera por mi Cristo, si no fuera por mi Señor, tiempo que yo hubiese sido consumido. Pero Cristo tomó mi lugar. Gracias, Señor. Cristo tomó mi lugar. En el libro de Isaías, pasaje que el pueblo judío no quiere aceptar de que está hablando del Mesías, sino que dice que habla de ellos, pero en realidad, hermanos, no habla en un contexto plural, sino singular. Cuando dice Isaías capítulo 53, versículo 3, estamos ya declinando en esta mañana. Dice el escritor, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Dice que fue menospreciado y no lo estimamos. Hermanos, observen lo que dice el versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero ¿por qué fue abatido? ¿Por qué fue herido? Mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Y el castigo que nosotros, que tú y yo nos merecíamos, el castigo de nuestra paz,
fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gracias, Señor. Así que si te preguntan, ¿por qué Cristo murió por ti? Para pagar mi deuda, porque yo quebranté la justicia de Dios y tengo una deuda moral, pero Cristo pagó sustituyéndome a mi pecador en esa cruz. Él pagó por mí, porque yo no podía pagar mi pecado. Amado hermano, ¿qué haces tú cuando alguien te ha hecho un gran favor? ¿Qué haces tú, hermano? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes con esa vida que te ayudó cuando tú no podías ayudarte ni siquiera a ti mismo? Cuando tenías una deuda y nadie te daba, nadie te prestaba, y vino alguien y te dijo, mira, aquí tengo, yo te lo doy. O como cuando alguien se dio cuenta del error que cometiste y en lugar de salir corriendo y declarándolo a todo el mundo, él es prudente. Y él dice, como dijo una vez Billy Graham de Jimmy Swaggart, yo no lo critico a él, porque yo pude haber caído en la misma posición que él cayó. Y lo trató con misericordia. Y lo trató, hermanos, no con el deseo de enseñorearse y de destruirlo, sino que manifestó su amor. ¿Cómo te sientes con esa persona, hermano? Te dan ganas de abrazarlo y de decirle, gracias por tu ayuda. Gracias porque no había otro que me pudiera ayudar y tú lo hiciste. Eso es lo que mi amado Cristo ha hecho por mí y también por ti, mi amado hermano. Que Dios te abra el entendimiento y que te dé sensibilidad de decir, gracias mi Jesús, por lo que has hecho por mí. Ábreme el entendimiento para conocer la grandeza de tu amor, la grandeza de tu perdón, la grandeza de tu justicia. ¿Qué hacer con alguien así? Sino como dijo aquella mujer negra que les conté hace 3 domingos, que cuando se vio liberada, le preguntó a Abraham Lincoln, ¿soy libre? Sí, eres libre. Para decir lo que quieras, sí. ¿Soy libre para ir donde quiera? Sí, eres libre. Ella dijo, entonces, si es así, me voy con usted. Me voy con usted. Mira lo que Pablo dice. Eso dijo esta mujer. Pero mira lo que Pablo dijo al reconocer la justicia, la obra de Cristo. Segunda de Corintios 5:14. Les prometo que es el último texto que vemos. Porque el amor de Cristo, dice versículo 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, como queriendo decir, qué grande es tu amor, Señor. Qué grande es tu amor, me constriñe. Siento, Señor, que no lo merezco. Pensando esto, que si uno murió por todos, entonces luego todos murieron. Y por todos murió. Para que los que viven dejen de estar viviendo una vida egocéntrica. Dejen de estar viviendo una vida donde el yo es más importante que Cristo. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y que resucitó
por ellos. Y te hago esta gran pregunta, amado hermano. ¿Qué vas a hacer tú con ese regalo tan grande que Dios te ha dado? ¿Qué vas a hacer con tu vida si no decirle: Señor, lo poco que soy o lo nada que soy, te lo ofrezco? Y si hay algo que tú puedas usar de mi vida, úsala para tu gloria. Mi vida la he desperdiciado. La he desperdiciado ocupándola en cosas vanas que no tienen valor, Señor. Por lo tanto, mi Dios amado, el resto que me queda de mi vida, que sea para tu gloria, porque tú me has comprado y tuyo soy, Señor. Pongámonos de pie, hermanos. Gracias, Jesús, por pagar el precio de mi pecado allí en esa cruz. Yo me avergüenzo de mis pecados, Señor. Me dan pena. Me dan pena, Señor. Y te pido que me perdones. Y si hay alguien aquí, mi Dios amado, que se avergüenza de su pecado, se avergüenza de sus errores, pero reconoce que tú eres la justicia, tú eres aquel que pagó todos sus pecados, que no hay ningún pecado, Señor, que tú no hayas perdonado. Que nos volvamos, que esa persona se vuelva en amor y en gratitud. Pues escrito está en tu palabra: ninguna condenación hay. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, nuestro Señor. Mi Jesús, gracias por pagar mi pecado, mis errores, mi deuda moral. Gracias por pagarlo con tu sangre allí en esa cruz.